Hola a todos, ya estamos aquí en el aire. Bienvenidos a esta sesión que versa sobre una introducción a lo que es una aproximación a lo que sería la odontología preventiva y a su inclusión dentro de lo que consideramos que es la medicina 5P. ¿Vale? En esta sesión lo que vamos a estudiar, vamos a trabajar sobre diferentes conceptos. Principalmente el ideal es, vamos a hacer una pequeña navegación, un abordaje sobre cómo influyen las enfermedades orales en el mapa mundial, cómo se comportan, qué tipo de perfil epidemiológico, qué gradiente social tienen. También debemos conocer cómo es la praxis de la odontología a propósito de estas enfermedades. Antes de hablar de prevención debemos conocer muy mínimamente, o al menos intuir y percibir la importancia quizás de un abordaje más basado en el riesgo, basado también, exploraremos un tipo de aproximación que es entendiendo la dimensión humana, y por eso trabajaremos también sobre el concepto de salud, haciendo un recorrido del concepto último de salud hasta los orígenes de esa definición. Estudiaremos los principios que abordan de la medicina para trabajar y poder definir este binomio salud-enfermedad, que ya está cada vez más en desuso, como iremos viendo, y apostaremos por una visión más naciente de la salutogénesis, una visión de activos en salud y de cómo el individuo tiene suficiente emancipación y cómo puede haber una parte de uno mismo de activar y protegerse en salud. Para ello haremos un recorrido muy importante sobre los determinantes sociales de la salud, que eso nos va a dar una visión mucho más interesante de los paradigmas del determinismo social que influyen en la enfermedad, como influyen en la ontología. Seguiremos entendiendo qué visión hay ahora mismo de la salud global, del concepto One Health. Es un concepto bastante interesante y que se abraza desde muchos organismos, entre ellos el Gobierno de España y su plan estratégico 2025-2030. Por terminar, abordando y trabajando sobre los principios de prevención, el alumno debe conocer de primera mano cómo es las técnicas y cómo es la estructura de la enfermedad y la estructura de abordar ese continuo salud-enfermedad y de abordar los principios que van a hacer de la enfermedad cada vez un elemento que podamos controlar mejor y la salud un elemento muy importante para las personas, por lo que trabajaremos sobre los principios de prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, y terminaremos con las 5 P's de lo que es la medicina 5P, y en este caso la odontología 5P, que apuestan por la participación del individuo, la individualización, terminando la clase con una serie de invitaciones a pensar sobre lo que serían los modelos tecnológicos y sobre lo que sería la apuesta en activos en salud. Nosotros, desde la asignatura de odontología preventiva, como podéis imaginar, es muy importante para nosotros el que el alumno en esta asignatura, que es de las pocas que van a tener durante la carrera, sea capaz de comprender la dificultad que nos vamos a enfrentar a lo largo de todo nuestro grado de hacer equilibrar la balanza hacia la salud y no hacia la enfermedad. Existe una serie de modelos, que es el modelo Flesneriano en salud, que invitan, que lo que hacen es que se basan en reparar, como veremos luego en la prevención terciaria, en reparar las consecuencias de una enfermedad. Nosotros hoy aquí, en esta clase, y en este curso que empieza hoy, lo que proponemos es todo el énfasis hacia la protección específica en salud, hacia entender esa dimensión humana de acercar como clínicos y como individuos nuestro mayor conocimiento hacia la no enfermedad y en este caso definir de una manera correcta lo que es la salud.
Sin más dilación, vamos a ver una serie de conceptos. Como sabemos que la caries dental es una pandemia global, siendo la enfermedad crónica más extendida en el mundo. De los 291 procesos que en el Atlas del Challenge of Oral Disease que hizo la fundación de la FDA, de los 291 procesos sobre la carga de enfermedades llevados a cabo por la FDA en el año 2015, ya hace 10 años, se dieron cuenta que era el proceso, la enfermedad crónica más extendida en el mundo. Sabemos además que entre el 60 y el 90% de la población escolar presenta caries. Muestra que la caries no tratada en dientes permanentes tiene una prevalencia global del 40%. Es decir, la caries es una enfermedad actual y una enfermedad totalmente endémica. En este estudio vemos aquí que la prevalencia dental caries in primary and permanent teeth in children, aquí lo que vimos es que de los 164 artículos, 61 artículos sobre la prevalencia de caries dental en dientes primarios y 83 artículos examinaron la prevalencia de caries dental en este metaanálisis en permanentes. La prevalencia de caries dental en primarios en el mundo, un tamaño muestra de cerca del 45%, y la prevalencia de caries dental en permanentes en niños una proporción del 55%. En este metaanálisis donde estudiaron más de 80.000 casos. ¿Vale? Conclusión, es una gran pandemia. Aparte, la caries claramente existe una asociación directa en la que a mayor desequilibrio social, a mayor inequidad, tiene un fuerte gradiente social. Sabemos además que la carga de enfermedad para los países empobrecidos y la medida de los determinados esfuerzos en países de alta renta han logrado reducir las tasas de la enfermedad y mejorar la situación de salud. Por el contrario, los países de baja renta muestran tasas de aumento vertiginoso. En la gráfica aquí podemos ver de izquierda a derecha el 67% de prevalencia para países pobres, 71% para países intermedios y 45% para países lo que llamaríamos enriquecidos, pero que siempre hay que ver que un reto que se llama el 20-80, que es que el 20% de la población condensa el 80% de la patología debido a ese gradiente social. Lo profundizaremos un poquito más adelante. Sabemos que el nivel global de caries en población infantil ha disminuido significativamente, fundamentalmente por la mejoría social y económica de las poblaciones más desfavorecidas. Sin embargo, la mayoría de la población infantil continúa teniendo altos niveles de patología de caries y van a continuar manteniéndose variaciones importantes en los niveles de caries entre poblaciones de diferentes niveles de desarrollo económico y social. Se espera que la incidencia de caries dental aumente en los países africanos, por ejemplo. El continente africano tiene cada vez un mayor consumo de azúcares refinados y un menor acceso en pasta florada diaria. Por ejemplo, si hablamos del coste por pasta florada por renta, sabemos que una persona en Namibia le costaría 4 días laborales el año, ¿vale? 4 días de su vida el conseguir la pasta florada por año, mientras, por ejemplo, para un danés serían 4 horas de la renta anual, por lo que existe una gran brecha económica, en este caso la protección fluoruro. Las estructuras sanitarias y las políticas de salud oral a día de hoy siguen sin ser eficaces para erradicar este problema de salud pública. Esto nos exige el pensar y el orientar los recursos y los modelos hacia un tipo de asistencia menos clínica y más pensada, como iremos viendo, en un enfoque muy de práctica. Sabemos además que la ideología de mercado, que ya se introdujo también en el campo de las ciencias biomédicas, nos ha llevado a pensar que la alimentación, los hábitos, la higiene y la búsqueda de atención son asuntos que obedecen a un tipo de comportamiento individual y que la prestación de servicio en salud oral es un asunto netamente técnico, como si las enfermedades fueran culpa de los enfermos y como si las enfermedades además surgieran casi por azar, cuando sabemos que existen capacidades, por ejemplo, que podrían ser frenadas, por ejemplo, aranceles a la industria que no se permitió en la OMS, a complejos azucarados. No es normal que en los hospitales, por ejemplo, haya máquinas de vending azucaradas, productos altamente refinados, el tipo de dieta cada vez más procesada, y luego, como iremos en el concepto One Health, cómo estamos cada vez más presionados
y más desprotegidos, y en cambio se fomenta que sean los individuos, en este caso las personas enfermas, casi las culpables. La caries dental sabemos que presenta un aumento claro ligado a la era industrial, principalmente por los cambios, como hablamos antes, los procesos tradicionales y de alimentación, y el crecimiento de compañías con productos de alto contenido en azúcares refinados. Ahora, la pregunta que yo os haría, que lo haremos en clase, ¿no?, es: los profesionales de la odontología y ese entrenamiento con énfasis técnico rehabilitador que ofrecen las facultades, aunque están cambiando, pero ¿son los adecuados para conquistar la prevención y reducir las enfermedades orales y su prevalencia? Es una pregunta abierta que debatiremos en el taller más adelante. Además, también debemos saber que sería interesante pensar cómo otro tipo de trabajadores comunitarios y de otros sectores como la educación podrían jugar un papel fundamental en la promoción del bienestar, la prevención y, por qué no, también en el manejo temprano de la enfermedad. Existen diferentes experiencias de salud oral comunitaria en muchos países del mundo, donde, por ejemplo, las propias profesoras aplican barniz de flúor o fluoramínico de plata, o acceso a pasta fluorada a las personas, o grupos de madres, escuelas de padres, que lo que van a hacer es activos y protección en salud. Es decir, hasta aquí lo que vemos es que es una enfermedad. Lo que podemos ver aquí es una enfermedad de un gran impacto epidemiológico, principalmente la caries, gran prevalencia mundial, modelos de asistencia complejos, altamente costosos, y un modelo con un gradiente social, es decir, los factores socioeconómicos, culturales, etcétera, afectan a la caries, ligado por una industria con un gran peso en la marketing, publicidad, y una industria alimentaria con intereses claros de vender productos no sanos que enferman a las poblaciones. Sabemos, pues, que son las enfermedades más prevalentes a nivel mundial, afectan a nivel individual gravemente a la calidad de vida de las personas y comunitariamente representan una pesada carga social y económica para países y comunidades. Además, los dentistas en general han demostrado menos interés en la prevención y promoción de la salud, tratamiento y la rehabilitación de las consecuencias de las enfermedades orales. Como resumen, debéis saber que tienen alta prevalencia, participan de factores de riesgo comunes con otras enfermedades, prevenibles en su mayor parte de forma efectiva y eficiente, y son parte integral de la salud general y sus consecuencias son globales. Pero, ¿cómo podemos trabajar, en este caso, con las enfermedades orales? A través de la odontología preventiva en acción, claramente, pero no tengas prisa. Vamos a profundizar todavía sobre un concepto muy importante más sobre este tema, que es el concepto de salud. En clase lo hablaremos, pero es muy bueno que uno piense qué es la salud para él, para entender. Vamos a ir aproximándonos sobre el concepto de salud. Durante mucho tiempo la salud se ha definido en términos negativos. Esto significa, por ejemplo, cuando te dicen que es lento, algo que no va rápido. En este caso usamos la enfermedad. Salud es no estar enfermo. Pero la salud no es la ausencia de enfermedad, de la misma manera que la riqueza no es la ausencia de la pobreza. En la actualidad se considera esta definición pobre, no se corresponde con la realidad, no es operativa, principalmente porque para definir la salud en términos negativos hay que trazar una línea divisoria entre lo normal y lo patológico, que no es tan claro, y no siempre es posible, lo veremos luego, hay una área neutra, cuando empiezas a enfermar. Y de modo que la consideración normal en un momento dado puede que no lo sea en una época, aparte del componente de autopercepción, que exploraremos sobre todo en el taller. El concepto de salud no es un único y universal, como tampoco lo es el de enfermedad. Son cambiantes y dependen de las personas y de los contextos desde donde se conceptualizan. Cada época y cada contexto ha realizado su aportación con la que se ha construido el edificio actual que conocemos. La salud y la enfermedad no son acontecimientos que ocurran exclusivamente en el espacio privado de nuestra vida personal. Influye la calidad de vida, el cuidado y la promoción de la salud, la prevención, la rehabilitación, los problemas de salud y la muerte misma acontecen en el denso tejido social y ecológico en el que transcurre la historia vital de cada persona. Además, debéis saber que la palabra Sotullu tiene tres características que hacen muy difícil
asume aspiraciones ideales en torno al estado de vida que desea alcanzar. ¿Cómo podemos actualizar la salud? La visión humana es muy importante. La visión de la persona. Aquí existe un vídeo que nos lo voy a poner, que veáis que es aquí. Lo pincháis, un componente, lo pondremos luego al final de la clase. En mi caso, como es una sesión grabada, pues lo pincháis y lo veis. Están los contenidos. Va a ser una reflexión muy interesante de este profesor, Alejandro Yadat, sobre qué es la salud para él, desde a partir de un testimonio vital. Os lo recomiendo que lo veáis. Para la Organización Mundial de la Salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Y ojo, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Por primera vez la salud es definida como una situación colectiva, no es una contraposición solo. La salud se contempla como un derecho humano y se reconoce la influencia que sobre ella tienen los entornos económicos y sociales. Amplía los límites de la salud más allá del ámbito estrictamente biomédico e introduce el concepto de salud positiva. Esta definición, a pesar de tener aspectos criticables, el hecho de indicar con claridad las tres dimensiones de salud, física, psíquica y social, el contexto histórico, hace casi 80 años de esta definición, 78 años, sin abandonar el paradigma tradicional, la definición de la salud comienza a construirse, no solo en relación con el concepto de enfermedad, sino también en función de características más positivas y diferenciadoras. Que sepáis que el modelo de salud es totalmente dependiente del modelo o desde el prisma en el que se ve, al igual que una gafa, al igual que una lente. El modelo biomédico, que es el hegemónico, el nuestro, digamos, ¿no? El que se va a estudiar en esta facultad, el que vamos a trabajar las enfermedades como cuerpos que enferman, como situaciones fisiológicas que acaban siendo patológicas. El modelo biopsicosocial introduce elementos mucho más interesantes que abrazan perspectivas sobre todo humanas y que dan respuesta a una dimensión social de la enfermedad y de la salud. El modelo salutogénico es un modelo que a mí me ha aportado una visión muy interesante sobre una visión muy interesante del modelo salutogénico. Vale. Bueno, perdonar que ha habido un problema técnico, pero estaba explicando, se ha pasado una diapositiva, no pasa nada porque no puedo echar para atrás por la grabación, pero básicamente en esa diapositiva lo que yo estaba explicando era que el modelo salutogénico propuesto por Antonovsky en la década de los 70 es muy interesante porque es pobre para entender los procesos de enfermedad, pero es muy interesante para darle la vuelta al individuo y conocer su dimensión en salud. Es decir, cómo conocer su activo en salud. De hecho, Antonovsky propone una cosa que se llama mapas activos en salud, que en el taller que veamos de salutogénesis lo estudiaréis porque os da otra visión de no estás enfermo o qué cosas puedes hacer, qué potenciales tienes para seguir creciendo en salud. Luego existe un modelo holístico, que sería algo parecido a la medicina integrativa, y diferentes modelos que es importante que conozcáis, que el modelo define la concepción y la praxis en salud y nosotros abordaremos el biomédico. Dicho esto, entramos en lo que serían los determinantes los determinantes de la salud, que es básicamente el entender la evolución de la salud pública desde cuatro grandes, digamos, épocas. La primera época que consideramos, pues como vemos aquí, desde mediados del siglo XIX hasta principios del XX, está cambiado, es un ambiente determinado y muy fuerte. Se considera como la primera etapa de la salud pública. Muchos gobiernos de Norteamérica y Europa establecieron servicios de salud pública. Se dan cuenta con el informe Chadwick, un informe muy importante, la relación entre pobreza, hacinamiento y enfermedad. El informe de Massachusetts viene a corroborar el informe de Chadwick y lo que hace es que aporta una necesidad de mejorar el medio y crear un cuerpo de médicos dedicados a la protección de salud específica. Es interesante porque se consideran que la industrialización, que ha conllevado a un éxodo rural muy fuerte y a unas condiciones de hacinamiento enormes en las ciudades, lo que va a hacer es impactar las condiciones de vida, falta de higiene, favoreciendo la transmisión de las enfermedades infecciosas.
La segunda era, se considera la segunda etapa de salud pública, que estaría muy presente lo que llamaríamos los postulados de Pasteur y Koch, epidemiología de las enfermedades transmisibles, avance en la inmunización, es una era muy importante en el estudio bacteriológico, en la visión microbiológica de la enfermedad, y viene a complementar la primera etapa. En la tercera etapa de salud pública se incorpora el concepto de restauración de salud. Los poderes públicos no solo van a proteger la salud de la población, sino que van a restaurarla cuando se ha perdido. Es verdad que convive con un auge del modelo flexneriano en salud, que en paralelo pierde un cierto peso la salud pública. El modelo flexneriano, como os decía antes, habla de las técnicas para lo que son los procesos tecnológicos, pero bueno, tienen su interés en salud pública, y digamos que en la época naciente, la cuarta etapa de salud pública se considera a partir a mediados de la década de los 70 del siglo pasado, con el informe Lalonde, que es el ministro de Canadá de Salud, que en su carta, en su informe sobre la salud, él establece que el nivel de salud de una comunidad va a estar determinado por 4 variables. La biología humana, que no podemos cambiarla, el medio ambiente, los estilos de vida y la asistencia sanitaria. Cuando observamos los determinantes de la salud, establecemos más o menos que la biología es apenas modificable, depende del tipo de patología, puede estar entre el 5 y el 11%. La asistencia sanitaria puede recibir cerca del 90% de la financiación, pero implica solo el 11%. Y, por ejemplo, vamos como los otros dos bloques, que más adelante se llaman las causas de las causas, la educación y medio ambiente, que se les llama así simplemente porque cómo tú estás educado determina el medio ambiente en el que vives. Es decir, si tú sabes que te tienes que lavar las manos, te gustaría vivir en un sitio donde hubiera agua potable, y el medio ambiente determina el nivel educativo que tienes y limita, porque aunque tú tengas los conocimientos de lavar las manos y vives en un sitio donde no hay acceso al agua potable, aunque tú sepas que es malo, no te queda otra que no beber agua potable o no utilizar o no lavarte, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo que vemos lo que viene a decirnos Cuenca, que aprovecho para deciros que este es el libro de referencia, un libro muy interesante. Lo tenéis en la biblioteca, está en Open Access también. Y es muy interesante porque toda la asignatura está inspirada en este libro y en otro americano, como os he citado antes, pero para este tema recomendamos la lectura de Cuenca principalmente. Y aquí lo que vemos son los efectos de los determinantes sobre la salud pública. Ahí veríamos el que situado a la izquierda. Veríamos cómo, en el quesito situado a la izquierda, cómo se equilibran las condiciones de medio ambiente, estilo de vida, son casi el 80% de las causas, y en cambio vemos lo que ocupa la financiación en función de determinantes sociales. Es decir, no se destina la misma financiación al impacto en salud. De esta manera, si por ejemplo vemos que el 11% de la asistencia sanitaria deviene el 90% del gasto sanitario. Es decir, estamos gastando para generar un 11% de salud 9 de cada 10 euros en salud. A nivel mundial esto es lo que hizo la Lalonde, este informe, y es bastante interesante porque cambia un poco la perspectiva. Ya se va profundizando y se meten las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales, edad, sexo, factores constitucionales, estilo de vida, redes sociales comunitarias, condiciones socioeconómicas, condiciones de trabajo, desempleo, agua, saneamiento. Esto es claro, ¿no? Pensáis que se tienen las mismas oportunidades, las visiones, las creencias, dónde vivimos, cómo nos han educado, qué acceso tenemos a las cosas, qué capacidad de renta, cómo podemos pagar por las mismas. Todo eso tiene un impacto muy fuerte, de manera determinante, sobre la salud de los pueblos. La ontología necesita, para desarrollar plenamente su integración, el sistema de atención primaria en salud. Existe en paralelo, fue una época, a la tercera, a la séptima, 1970, a finales de los 70, empieza la conferencia de Almata, y la consideración era, el eslogan era salud para todos. El goce de la salud es uno de los derechos fundamentales de cada ser humano, sin distinción de raza, religión, credo político o condición económica y social.
La Carta de Ottawa para promocionar la salud desarrolla políticas públicas saludables, crea entornos favorables a la salud, fortalecer acciones comunitarias, está muy inspirada en los determinantes sociales. De hecho, se llama Ottawa en honor a todo el proceso de la salud en la que participó Canadá y su ministro. Desarrollar habilidades personales, reorientar los servicios de salud. En 1993, lo que se llaman los determinantes sociales, y ya se habla de los determinantes sociales de la salud. La información, el conocimiento no implica cambios de comportamiento. Los estilos de vida no siempre se escogen libremente. Los comportamientos de las personas están condicionados por las circunstancias sociales, económicas y ambientales. Los hábitos de higiene oral, tipos de dieta o visita al dentista dependen de aspectos culturales, familiares, sociales, que van a impactar sobre la salud de las poblaciones. En salud oral, además de los determinantes sociales, hay una serie de factores de riesgo muy derivados de la conducta, como son dieta rica en azúcar, uso de tabaco, alcohol, mala higiene oral, limitada disponibilidad de accesibilidad a los servicios de salud bucodental, la falta de promoción de salud y programas preventivos efectivos también están asociados con la mala salud oral. La Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, ha elaborado un informe para comprender las relaciones entre los distintos niveles de causas de enfermedad. En ella establece una jerarquía de influencia, le llaman el Closing the Gap in Generation. Piensan que tiene que haber esta brecha social que determina toda esta desigualdad. Tenemos una generación para cortarla, para erradicarla. Aquí podemos ver perfectamente cómo sería el esquema típico del contexto socioeconómico y político, que las políticas sociales para el trabajo, vivienda, políticas públicas de educación, la posición económica, la clase social, el género, la etnia, la cohesión social, cómo integrar esto a un país, circunstancias materiales, factores conductuales y biológicos, impacto en las desigualdades de salud, el sistema de salud. Todo esto, por un lado, vemos a la izquierda los determinantes más sociales y a la derecha determinantes propios de la salud. Todo esto va a impactar en lo que es la construcción de la salud de los individuos. Existe un concepto cuando se avanza en determinismo social, determinantes sociales de la salud, que expone y que dice: todo ser humano tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental. Se trata de un derecho humano fundamental. La salud es uno de nuestros bienes más preciados y es una condición previa crucial para nuestro desarrollo y bienestar a nivel individual, social, cultural, económico y político, en un contexto de naturaleza globalizada del mundo actual. La salud global se centra en los factores directos o indirectos que afectan a la salud, tales como el cambio climático, urbanización, migración, determinantes sociales de la salud, que no tienen en cuenta las fronteras nacionales. De ello se desprende que debemos considerar la salud desde una perspectiva global y de equidad, y que debe abordarse globalmente y garantizarse y mejorarse mediante una acción global conjunta. Esta definición de salud global ofrece un marco teórico para la participación de diversos campos de conocimiento a personas expertas e instituciones de referencia en el campo de acción de la salud global. Esto es uno de los preámbulos de la Estrategia Española de Salud Global de vuestro gobierno del 2025 al 2030. Se profundiza, además, el gobierno de España abraza un concepto que se llama One Health, no sé si lo conocéis, que te está diciendo que la salud animal, la salud humana y la salud medioambiental es, como podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, una conexión. One Health, una sola salud, hace referencia a la interdependencia entre la salud de los seres humanos, la salud animal, el medio ambiente, es decir, reconoce el impacto negativo en uno de estos elementos que tiene consecuencia en el resto de ámbitos. Por su parte, la salud planetaria es un marco más amplio que vosotros, que sois ya de otra generación diferente, tenéis muy presente y que es sin duda los retos de este nuestro recién nacido siglo, en su primer cuarto ya acaba de pasar, como el clima, biodiversidad, recursos naturales y la salud y el bienestar de los seres humanos. Incluye la perspectiva One Health, pero también aborda cuestiones estructurales como los modelos de desarrollo, el consumo insostenible o la gobernanza global. Ambos enfoques son complementarios y necesarios para afrontar los desafíos actuales en salud global desde una perspectiva integrada y sostenible. Deberíais conocer bien la Agenda 2030, abrazarla, entenderla y participar de ella como activos en salud. Y ya si queremos dar un salto más fuerte desde nuestra concepción europea, de repente a principios del milenio
En el año 2000 en Bangladesh, el último mes del año 2000 en Bangladesh, se reúnen más de 80 países, más de 390, no llega a 390, ciento y pico organizaciones del tercer sector, y establecen que la visión de la salud está muy condicionada por una estructura, por qué no decirlo capitalista, una estructura neoliberal en la que ha hecho zonas más tensionadas, zonas donde no todo el mundo se ha beneficiado, cuestionan esa salud para todos que proponía Alma Ata, pues que la ayuda pública, la visión, la fortaleza política haya sido determinante, y establecen un movimiento de salud de los pueblos. Health for All Now, People's Health Movement. La salud, en su preámbulo, exponen que la salud es un asunto social, económico y político, y encima de todo es un derecho humano fundamental. La desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia se consideran las raíces de la mala salud y de las muertes de los pobres y los marginados. La salud para todos significa que los intereses poderosos tienen que desafiarse, que la globalización tiene que oponerse y que las prioridades políticas y económicas tienen que cambiarse drásticamente. Esta carta construye las perspectivas de gente cuyas voces raras o casi nunca se escucharon antes. Estimula a la gente a desarrollar sus soluciones propias y a mantener las autoridades locales responsables, los gobiernos nacionales, las organizaciones y sociedades internacionales. Es una complementación a Alma Ata, viendo factores medioambientales y proponiendo una organización que trascienda a las Naciones Unidas. Y ya como última pata hemos estudiado el concepto de salud, los determinantes sociales. Nos queda ver cómo opera la odontología preventiva. Prevención y el concepto dinámico de la salud. ¿Qué es? Prevención es cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad o bien interrumpir o aminorar su progresión. ¿Qué es la historia natural de la enfermedad? Pues como dice bien Cuenca y Sala en su libro, lo que explican es el curso que sigue toda enfermedad a lo largo del tiempo en ausencia de tratamiento. Existen mecanismos de acción que el cuerpo, mecanismos de reparación que el cuerpo va a hacer, pero la enfermedad, si no se hace nada, tiene un determinado curso. Niveles de prevención clásicos. La prevención primaria, que entendemos que es disminuir la probabilidad de ocurrencia de las enfermedades o afecciones, pretende reducir la incidencia de la enfermedad. Prevención secundaria, interrupción de la afección mediante un tratamiento precoz y oportuno de la enfermedad para lograr su curación o evitar secuelas. Prevención terciaria, intenta eliminar la lesión y evitar un mal mayor. La enfermedad ya está establecida. Se basa en la rehabilitación. Y existe una cosa que hemos explicado antes que se llaman, que es como un continuum. La zona neutra no es posible distinguir cuándo empieza la patológica. La pérdida de salud sería una muerte prematura al extremo máximo y la incapacidad, síntomas, signos, empezaría, ¿no?, lo que es la enfermedad. Y a la derecha tenemos la salud positiva, un elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento. Los términos salud y enfermedad se han venido utilizando como si se aplicaran a dos variables dicotómicas, pero un paciente deja de estar sano y pasa a la categoría de enfermo en función de unos criterios. No obstante, el enfoque actual tiende a tratar la salud y la enfermedad como variables cuantitativas, como un continuo que permite distintos grados. Esto es muy interesante porque nuestros pacientes pueden ir de un lado al otro. Dejemos de ver las caries como un agujero y entendamos el abordaje médico de la lesión. ¿Qué es eso? Lo iréis aprendiendo a lo largo de esta asignatura. Periodo prepatogénico. Periodo de tiempo anterior a que actúe el estímulo de la enfermedad. Periodo patogénico. Cuando ya ha actuado dicho estímulo. ¿Se puede especificar en qué momento actúa el estímulo? Como hemos visto antes, no es tan claro. Pero existe, pues bueno, el horizonte clínico, cuando ya vemos cambios tisulares, curación, signos, interrelaciones de agente huésped y factores ambientales, pues ahí establecemos que la rehabilitación no se puede considerar como una actividad preventiva, según Gestal 2008 lo han quitado, y estaríamos siempre entre el periodo preventivo y periodo secundario. Sabemos, en nuestro plan de acción con estas enfermedades, que las enfermedades crónicas no transmisibles, aun siendo en gran medida prevenibles, se han consolidado como la principal causa de morbilidad y mortalidad en el mundo, y su prevalencia sigue en aumento. Su elevada carga de enfermedad nos permite reflexionar sobre las necesidades de evolucionar hacia un modelo de atención
más centrado en la promoción de la salud y la prevención activa. Y la caries dental también prevenir con determinantes comunes de enfermedades no transmisibles, la escasa eficacia a la hora de prevenir enfermedades de origen multifactorial. Sabemos que nos debe permitir reflexionar sobre la necesidad de evolucionar hacia un modelo de atención más centrado en la promoción de la salud y la prevención activa, como decíamos. Hay que conseguir abordar el abordaje de la caries y desde la lógica de mismos factores de riesgo, mismos comportamientos, misma educación para la salud. Con frecuencia, las actuaciones preventivas y educación sanitaria en odontología se han desarrollado de forma aislada respecto al resto de las iniciativas sanitarias. Esta visión estrecha y compartimentada de los problemas de salud, que implica considerar la boca independientemente del resto del cuerpo, conlleva una duplicidad de esfuerzos, que lleva asociados un mal uso de recursos escasos y la transmisión de información y mensajes que puedan dar lugar al escepticismo por parte de la población de la que dirigen. Además, sabemos que con la promoción de la salud general mediante el control de número ilimitado de factores de riesgo se conseguirá un impacto mayor sobre el número más elevado de enfermedades o un menor coste y por tanto de forma más eficiente y efectiva que mediante un enfoque específico para cada enfermedad. Sabemos además que los comportamientos de riesgo común como una dieta inadecuada, un consumo excesivo de alcohol, el tabaquismo, una mala higiene o estrés participan en el riesgo de diversas enfermedades como caries, lesiones de la mucosa oral, cáncer oral o disfunción de articulación temporomandibular. Pero también otros trastornos generales como la diabetes, la obesidad, diversas enfermedades cardiovasculares. La clave del concepto de los factores de riesgo común es que, con la promoción de la salud general mediante el control de un número limitado de factores de riesgo, se conseguirá un impacto mayor sobre un número más elevado de enfermedades, a un menor coste y por tanto de forma más eficiente y efectiva, que mediante un enfoque específico para cada enfermedad. Y aquí es donde se propone el abordaje de medicina 5P. ¿Qué es lo que nos dice? El enfoque actual del cuidado de la salud basa en 5 pilares que buscan anticiparse a la enfermedad. Sabemos que la medicina, en este caso la odontología, puede ser predictiva. Va a utilizar datos, biomarcadores, genéticos, inteligencia artificial, modelos de riesgo para predecir la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad. En odontología, el modelo de riesgo de caries, de periodontitis, nos van a hacer perfiles y en función de esos perfiles podemos predecir cómo se va a comportar una enfermedad. Están desarrollándose biomarcadores, se están biomarcadores que a través de un dispositivo wearable van a ser capaz de hacer un chequeo de la boca. Está en fase experimental. Selladores, clorúnico de plata, floración, técnicas de higiene personalizada, adaptar diagnósticos y tratamientos a las características únicas de cada individuo, la genética, microbioma, los estilos de vida, el contexto socioeconómico es muy importante. Para ello existen protocolos individuales de higiene y prevención basados en el índice de riesgo cariogénico que iremos viendo a lo largo de la asignatura. Participativa, promueve la implicación activa del paciente, empoderándolo con información y herramientas para tomar decisiones, apps de autocuidado bucal, diarios de exposición a azúcares, seguimiento remoto, escuelas de pacientes. Poblacional, diseño estratégico para mejorar la comunidad. Vives en una comunidad, participas en ella, eres un actor, considerando determinantes sociales y tecnología. Programas escolares, políticas públicas en salud oral. Esto no es una cosa de friki de odontología. El gobierno de España denuncia el plan 5P en el Sistema Nacional de Salud para avanzar la medicina personalizada de precisión. Esto es una noticia de hace ya 3 años, del 2022. Luego, como curiosidad y como tensión entre humano, máquina, tecnología, prevención, correspondientes, la inteligencia artificial, en este caso que hemos hablado de medicina predictiva, de precisión, ya está aquí. Las máquinas no pueden hacer una flor, pero es una herramienta muy interesante, que lo único que hay que hacer es seguir usándola como herramienta. No podemos dejar la ética en la industria, no podemos dejar la ética en lo que son las tecnologías que tomen decisiones éticas, pero tiene un atractivo muy interesante y una presión tecnológica muy interesante
En este caso, 100 pacientes fueron aleatorizados y tratados, 50 grupo experimental, 50 grupo control, entre el 1 de febrero y el 30 de noviembre, es decir, 9 meses. La población se trataron y bueno, lo que vieron es que el grupo control, participantes del grupo experimental alcanzaron mejores niveles de higiene oral frente a los otros. Lo que hacían era, ¿cómo se usa la tecnología en este tipo de 5P? Lo que hacían era usar un cepillo que se conectaba a un dispositivo que le daba una serie de información y le hacía un análisis de autopercepción, de manejo, y hacían al paciente más participar en su salud. ¿Esto está bien? Depende. Si delegamos en la tecnología lo que es la salud de las personas, pues no tiene mucho sentido. En cambio, si utilizamos fórmulas para establecer patrones predictivos, etcétera, pues tiene su interés sobre todo en datos. Todo lo que la tecnología abarate costes también es interesante. Ahora, tecnología para todos, ¿para quién? Hay una presión de la industria, existe la ausencia de delegar nuestra inteligencia en toma de decisiones no fundadas. Todo eso se responde con estudio crítico, cuestionamiento, capacidad de análisis y sobre todo en odontología preventiva las tecnologías pueden ayudarnos en el análisis de datos. Yo trabajo a veces con el Colab para hacer estadística, tiene su interés en programación, pero no olvidemos que existe una serie de preceptos, como vemos, dos muy importantes. Por un lado, que esto la máquina todavía no lo ha entendido. Decía ya Hipócrates hace 2600 años, 2200 años, antes de morir, pregunta si está dispuesto a repartir los que. Y otra pregunta que me gusta mucho, que aparece en el libro de Cuenca, que os vuelvo a invitar a que leáis porque está en la biblioteca y es el de la base de esta asignatura, que dice que la salud, como el amor, la belleza o la felicidad, es un concepto metafísico que escapa a todo intento de objetivación. Ahora vosotros, al igual que los propósitos de vida, tendréis que buscar vuestra definición de la salud y tendréis que entenderla, comprenderla, evolucionaréis, cambiaréis y sobre todo espero que trabajéis por ello. Y aquí estamos para acompañaros en eso. Pues nada, os agradezco esta pequeña conexión, espero que os haya sido de utilidad. Este es mi email para cualquier duda y espero que este contenido os sea útil. Vamos avanzando y bienvenidos de nuevo a esta asignatura tan apasionante a la que dedicamos nuestra vida. Muchas gracias.